As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize that Hey, ¿qué tal, familiares y amigos? Espero que estén disfrutando de una maravillosa semana, que todo vaya saliendo bien. Esto es Atípico. Yo soy Enoc Salazar, que como siempre les da la más cordial de las bienvenidas y les agradece por su compañía. Gracias infinitas por estar nuevamente conmigo. Y como siempre, como todas las semanas, quiero invitarles a que se suscriban a las diferentes plataformas donde este podcast se encuentra. Quiero invitarles a que comenten, a que le den like. A ustedes no les cuesta nada, a mí me bendice un montón. Y de verdad, con todo el corazón les pido, si pueden compartir esto con alguien más, háganlo. Uno nunca sabe quién necesita escuchar esto. He tenido una semana un poquito complicada, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y aquí estoy con mi taza de café compartiendo con ustedes en esta nueva semana de lo mucho que Dios me ha bendecido, me ha ayudado y de la manera maravillosa en que he visto su mano. Dios ha sido fiel y espero que Dios esté siendo fiel con su vida, que Dios le esté bendiciendo montones y que pueda estar disfrutando de la vida. Y nada, esta semana quiero hablar de un tema no polémico, pero sí un tema que creo que todos hemos vivido. Todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida de fe y quiero conversar con ustedes esto. Si vos sos de los que le ha pedido algo a Dios con todo el corazón, si vos sos de los que crees haber escuchado la voz de Dios para moverte en una dirección, pero ahora Dios parece tener otros planes. Dios parece decirle no a tu petición. Dios parece que se olvidó de tus gustos y deseos. Este episodio es para vos, porque vamos a compartir y hablar un poquito sobre eso. Este es el episodio número 83 y se llama Que se haga tu voluntad y no la mía. Con toda honestidad, puedo decirles que yo he tenido mis peleas con Dios. Creo que he sido muy honesto a lo largo de este tiempo en este podcast y he sido muy abierto. Y he tenido mis peleas con Dios, he tenido mis momentos de encuentro con Dios donde le digo, no me estás escuchando, ¿qué está pasando? Esto no era lo que te pedí. Y yo sé que no soy el único que ha pasado por eso. Sé que no soy el único que ha vivido esta situación, esta angustia de decir, Dios, te estoy pidiendo algo y no me estás contestando. A veces creemos que Dios es como la lista de deseos de Amazon, ¿verdad? Que simplemente lo metemos al carrito y Dios, resuélveme. Pero no funciona así. Ojalá funcionara así. Ojalá que el mundo fuera 1 más 1, 2, como vimos la semana pasada, pero no es así. Muchas veces nuestros deseos no están alineados con lo que Dios espera o quiere de nosotros. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Hace un par de días hablaba con una amiga que me decía, es que yo quiero servir a Dios en esta área. Yo quiero servir a Dios en este lugar. Pero trabajo y trabajo para hacer eso, trabajo para llegar ahí y parece que todas las puertas se me cierran. Parece que todo está en mi contra. Parece que Dios mismo no quiere que yo haga esto. Y me decía, Enoc, mi deseo es servir a Dios. Mi llamado es hacer esto. O eso es lo que yo quiero. Y mi pregunta fue, ¿pero será realmente lo que Dios quiere para vos? Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando entendemos que muchas veces nuestros deseos se anteponen a lo que Dios espera o quiere de nosotros. Muchas veces hemos orado por un trabajo, hemos puesto todo en manos de Dios por un proyecto y hemos dicho, Señor, aquí está, te lo entregamos, por favor, ayúdanos, por favor, bendice este proyecto, bendice este deseo, este trabajo, y es algo bueno. Tal vez no es nada malo, tal vez no estás pensando en algo negativo, tal vez no va
en una dirección contraria a lo que Dios espera. Tal vez es un proyecto bueno, positivo, y estás pensando en bendecir a otros con ese proyecto, pero Dios dice no. Y uno a veces confunde nuestros buenos deseos, a veces confundimos nuestros buenos ideales con lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando Dios dice no, pensamos que no nos está escuchando, pero en realidad nos está protegiendo o nos está guiando a algo mejor. Y sí, yo sé que cuesta muchísimo entenderlo. Yo sé que parece que Dios no escucha. Pero la realidad es que cuando Dios cierra una puerta y cuando Dios dice que no, te está guiando a algo mejor y te está protegiendo de muchas cosas. Isaías 55:8 es un pasaje que nos puede ayudar y nos puede dar luz. Es el mismo Dios hablando a través del profeta y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. De verdad que a veces tenemos muy buena intención, muy buenos proyectos, muy buenos objetivos, muy loables, muy cristianos, muy de bendición para otros. Y a veces también tenemos unos muy egoístas, muy destructivos y muy para nosotros, y también queremos que Dios los bendiga. Sin embargo, muchas veces ideamos proyectos que creemos que van a agradar a Dios, que son parte del plan de Dios. Y Dios dice no. La semana pasada utilizamos el ejemplo del GPS, de cómo Dios ve todo el camino, nosotros solo una parte. De cómo Dios ve toda la situación y nosotros solo un pequeño prisma. Y la analogía va por ahí. Hace unos días estaba viajando en mi carro y, como siempre, activé el Waze. Conozco las calles de mi ciudad, conozco mi pueblo, conozco mi rancho, dirían en algún lado. Sé por dónde irme y por dónde no. Pero ya tengo eso de que cada vez que enciendo el carro, pongo el Waze. Y le doy la dirección, voy para tal lugar y todo bien. Yo me conozco la ruta, yo no necesito el Waze, digámoslo así. Pero lo pongo, siempre lo pongo. Y en medio del viaje, Waze me dice que me vaya por otra ruta. Yo simplemente pienso, no tiene sentido que me indique que me vaya por otra ruta si esta es la ruta más corta. Simplemente no le hago caso, sé que va a recalcular y sigo directo. Cuando llego a cierto punto, me encuentro la calle cerrada. Odio que me pase eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo odio que me pase eso. Tuve que dar media vuelta y ahora sí, dar un vueltón diferente porque ya no podía irme tan fácil como Waze me lo había dicho. ¿Podés ver la situación? Yo sabía cómo hacerlo. Yo sabía cómo llegar, pero habían instrucciones desde un satélite que veía mejor el camino y que sabía que había una calle cerrada adelante y por eso me desvió. Dios tiene el control de todo. Dios sabe por dónde llevarnos y a veces, aún con nuestras mejores intenciones, Dios dice no, esto no es lo que quiero. Aún con nuestras mejores intenciones, Dios dice, ese es tu zona de confort y yo quiero sacarte de tu zona de confort. Porque por lo general, Dios, cuando va a hacer algo nuevo, cuando va a hacer algo bueno con nuestras vidas, nos saca de nuestra zona de confort. Lo hizo con Abraham, lo sacó de la tienda. Lo hizo con Jesús, lo llevó al desierto. Lo hizo con Moisés, lo llevó al desierto también. Dios tiene esa, digámoslo así, magia de encontrarse con cada uno de nosotros afuera de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque estando en nuestra zona de confort es muy probable que no lo escuchemos. Estando bien y tranquilos, cómodos, es muy probable que no escuchemos sus indicaciones. Y digamos, ya yo sé lo que Dios quiere, ya yo sé lo que Dios espera de mí, voy a hacer esto. Pero Dios te está diciendo, hey, un momento,
Esto no es lo que quiero, aunque es muy lindo, aunque es muy digno, aunque es muy genial, aunque te ves hasta guapísimo haciéndolo. Esto no es lo que quiero que hagas. Quiero que salgas de tu zona y me escuches. Ok, Enoch, muy bonito, entendemos, la teoría es muy fácil, hay que hacer la voluntad de Dios, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, el pastor nos lo dice, el padre nos lo dice, las prédicas que escuchamos en YouTube también nos lo dicen, hagamos la voluntad de Dios, la Biblia lo dice, pero ¿por qué quiero hacer mi voluntad entonces? Sencillo, porque somos seres humanos, porque queremos sentir el control, porque queremos creer que tenemos en nuestras manos la decisión. Pero Dios es quien tiene el control. Y tenemos que recordar que Dios no trabaja en modo delivery. Dios trabaja con propósitos. Como dije antes, puedes verte muy bien, puedes ganar muchos seguidores, puedes haber emprendido una obra muy loable, muy digna, muy llena de Dios y muy espiritual. Pero tal vez esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Y tu potencial se está desperdiciando en otro lugar que no es a donde Dios te quiere. Tu potencial se está desperdiciando porque no quieres salir de tu zona de confort y prefieres sentir, entre comillas, que tenemos el control a darle lugar a Dios y a su voluntad para nuestra vida. Y entiendo que no es fácil, entiendo que no es lo más cómodo humanamente hablando, entiendo que es difícil ceder el control, pero no hay otra manera. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Pedro quería defender a Jesús con una espada. Es un buen deseo, era muy loable, quería defender a su maestro, pero Jesús le dijo: guarda tu espada. Jonás era un profeta de Dios, pero no le daba la gana ir a donde Dios lo había mandado. ¿Por qué? Porque iba a perder su comodidad, porque tenía miedo, porque no era seguro. Pero el potencial de Jonás en la Biblia aparece tras haber predicado en Nínive. Si Jonás, aunque sea a regañadientes, no va a predicar a Nínive, Jonás no aparece en la Biblia. Pero a raíz de esa predicación, a raíz de ser obediente a Dios, aunque corrió lejísimos de Dios y fue solo después de aprender la lección y de pasar 3 días en el estómago de un pez, que cumple la voluntad de Dios y toda una nación, toda una ciudad se salva. ¿Ves? Tal vez Jonás era un buen profeta. Tal vez Jonás estaba haciendo las cosas de Dios a su modo. Tal vez Jonás era un tipo piadoso. Tal vez Jonás era un tipo digno, admirable en su pueblo. Pero su potencial se desarrolló cuando por fin hizo caso a lo que Dios le había mandado hacer. A veces, lo que parece bueno no es lo que Dios quiere. No porque Dios sea malo, sino porque Él ve más lejos que vos y que yo. Y esto me lleva al versículo clave de este episodio. Lucas 22:42 nos narra parte de la oración que Jesús hace antes de ser arrestado. Jesús está orando en el huerto y la Biblia nos describe su situación emocional y física. Y el versículo dice esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Oh! Un golpe duro a todos los que queremos hacer nuestra voluntad. El ejemplo máximo de rendición de nuestra vida, de nuestra voluntad, es Jesús en ese momento. En buen tico, Jesús está diciendo: Pa,
yo no quiero pasar por esto. Tengo miedo, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo mucha angustia. Y si fuera posible, brinquémonos esta parte. Si fuera posible, hagámoslo diferente. Creo que me estoy un poquito arrepintiendo humanamente hablando. Pero, aunque tenga miedo, aunque tenga ansiedad, aunque no sepa qué va a pasar, aunque esté sumido en el estrés, yo no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la tuya. Voy a hacer lo que me llamaste a hacer. Voy a cumplir el propósito tuyo en mi vida. Voy a cumplir tus planes, porque tus planes, Dios, siempre serán más grandes que mi propia vida. Jesús tenía muchas emociones humanas a flor de piel, pero eligió obedecer, eligió la obediencia, y esa obediencia nos compró a vos y a mí la salvación. Obedecer a Dios no siempre se siente bonito. Esa es la realidad. Obedecer a Dios no siempre es natural, no nos sale fácil, pero siempre produce fruto. Obedecer a Dios cumple el propósito eterno en tu vida. Y no sé, probablemente vos me digas, ok, no, hasta aquí todo bien, entiendo perfectamente, pero entonces, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo busco saber cuál es su voluntad? ¿Cómo sé qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Porque esa vara es dificilísimo de entender. Y hace algunos episodios, algunos bastantes, hablamos de la voluntad de Dios de manera general para todos sus hijos. Pero también entiendo y creo que Dios tiene un propósito específico para vos y para mí. Un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Cómo saber cuál es? ¿Cómo saber cuál es su voluntad? Esto me ha funcionado a mí y tal vez a vos te funcione. Número 1. Ora con un corazón sincero. No tenés que poner palabras de domingo, no tenés que ser el mejor en la oración. Simplemente abre tu corazón delante de Dios y dile, Dios, me siento así, me siento confundido, no encuentro por dónde, no sé si esto que estoy haciendo es tu voluntad o no, no sé si esto que quiero es parte de tu plan o no. Dirígeme, hazme entender. Filipenses 4:6 dice, presenten sus peticiones a Dios. Todo lo que vayamos a hacer, presentémoslo delante de Dios, pero en tu oración añade, Señor, si no es tu voluntad, dame paz para aceptarlo. Porque qué difícil cuando queremos algo con todo nuestro corazón, pero no es lo que Dios quiere para vos o para mí. El segundo paso después de orar es leer la Biblia. No hay manera de conocer más claramente lo que Dios espera de mí que a través de la Biblia. La Biblia es un espejo, es un reflejo de lo que Dios quiere para mí. La Biblia me indica cómo Dios espera que yo me comporte. La Biblia me da los pasos para caminar de la manera correcta. Entonces, necesito leer la Biblia. Es el Waze de mi vida. Tercer punto, y siempre voy a recetar y aconsejar esto. Escucha consejos de gente que ha pasado por donde vos. Escucha consejos de gente mayor, que sepa, que haya vivido, que haya entendido ya su propósito en Dios. Tal vez no mayores en edad, pero tal vez con mayor tiempo en el camino de Dios. Escucha consejo de gente que ha llorado, que ha sufrido y al final ha encontrado el propósito de Dios para su vida. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. No hay nada más que agregar. Escucha consejos. Siéntate a pedir consejo. Lo peor que podemos hacer como seres humanos es creer que ya todo lo sabemos.
que ya todo lo tenemos claro. Siempre podemos aprender y siempre va a haber alguien. Decía un amigo, y yo sé que esto va a sonar muy mal, pero igual lo voy a decir. Siempre va a haber un japonés que sea mejor que vos. En cualquier área. Así que échale ganas, escucha consejos, rodéate de gente que sepa cuál es su posición en Dios, cómo hacer para alcanzar la voluntad de Dios. Y esa gente te va a ayudar un montón. Lo hemos dicho en otros capítulos, nunca he visto a alguien que camine con Dios, que tenga botas, siempre andan descalzos y están atentos a la necesidad de otros. Así que rodéate de esta gente. Y nada, mi consejo para esta semana es que todo lo que emprendas, toda decisión que tengas que tomar, la lleves en oración delante de Dios antes de cualquier cosa. Pídele a Dios que te dirija, pídele a Dios que quieres hacer su voluntad, que te diga, que te defina cómo hacer su voluntad en cada decisión que tomes. Y vas a ver que Dios te va a dirigir. Muchas veces Dios te va a decir que no. Muchas veces Dios te va a decir que dejes de hacer lo que estás haciendo. Muchas veces Dios te va a limitar porque tu potencial no debería estar donde estás, sino donde Dios quiere que estés. Así que si esto te ha servido, si esto ha sido de bendición, compartilo con alguien más. Recuerda que Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos la próxima semana. Living in the